Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 14 de julio del año 2026. Esta cápsula de fe del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Hoy tenemos un tema interesante, un tema importante. Vamos a conocer el sacramento de la reconciliación o la confesión, como más comúnmente se le conoce a este sacramento, que nos permite reentablar una relación de amistad, una relación de gracia con Dios, relación que puede haber quedado rota por el pecado. Y es el sacramento que el Señor pone a nuestra disposición para restablecer la relación de gracia. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestra presentación. Pues muy bien, ¿qué vamos a ver hoy, queridas hermanas? Tenemos este temario. Primero, vamos a ver qué es un sacramento, porque hablamos del sacramento de la reconciliación y hablamos mucho de los sacramentos, pero vamos a ver qué es un sacramento. Luego vamos a hablar del pecado. El pecado es acción que nos hace ir contra Dios, que nos separa de Él. Luego vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en su acción de perdonar pecados. Una de las actividades, de las cosas que repetidamente hacía nuestro Señor cuando estaba con nosotros en este mundo, es perdonar los pecados, ¿verdad? Y para ello, después vemos cómo establece un sacramento de la reconciliación y vamos a ver en qué consiste, qué tenemos que hacer para ejercer bien este sacramento de la reconciliación que nos regresa a ese estado de gracia, a ese estado de amistad con el Señor. Pues muy bien, ¿qué es un sacramento? Los sacramentos son signos sensibles. Esto es palabras, acciones, cosas evidentes, palpables, accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Jesús actúa y nos comunica su gracia por diferentes canales, de diferentes maneras y para diferentes propósitos. Este término sacramento proviene del latín sacramentum, que a su vez se traduce la palabra griega mysterium, que significa misterio. En términos prácticos, significa que lo que no se puede haber, que lo que no se puede ver, el amor, el perdón, la ayuda de Dios, se hace palpable y real a través de acciones, palabras y elementos físicos concretos, como por ejemplo el agua en el bautismo o el pan y el vino en la Sagrada Eucaristía. Bueno, ¿por qué lo hace así nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él nos creó, Él nos conoce muy bien y por eso sabe cómo percibimos la realidad y cómo interactuamos con las demás personas. Los seres humanos percibimos esa realidad e interactuamos entre nosotros a través de los cinco sentidos. Es una de las formas. Nosotros percibimos la realidad, las cosas, a través de la vista, a través del olfato, el gusto, el oído y el tacto. Es nuestra principal forma en que percibimos la realidad, percibimos el medio en el que estamos. Otra forma de percibir y de interactuar entre nosotros es usando el razonamiento, ¿sí? Este razonamiento que está definido como la capacidad cognitiva, esto es del conocimiento, y el proceso mental que permite a los seres humanos resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente. Utiliza la lógica y la experiencia para conectar ideas, crear nuevos juicios a partir de información o premisas previas. Ya tenemos los sentidos, tenemos el razonamiento y también, de una manera general, percibimos la realidad e interactuamos con ella a través de la intuición, que es conocida como la capacidad de comprender
o percibir algo de manera clara e instantánea, sin necesidad de un razonamiento lógico o consciente. Y la intuición es una capacidad que la tienen muy especialmente las mujeres, son muy intuitivas para las cosas, perciben cosas, situaciones, las comprenden sin necesidad de una evidencia física, etcétera. Bueno, son las formas que la percibes. Tomando esto en cuenta, el Señor establece los sacramentos. Les voy a poner un ejemplo que nos va a dejar claro esto. El Señor promete en el Evangelio, nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Es una promesa que Él va a cumplir y que efectivamente el Señor está presente con todos nosotros y lo va a estar hasta el fin de los tiempos. Pero muchos hombres no lo creeríamos, perderíamos eso de vista porque no lo estamos viendo, no lo estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Entonces el Señor para ello, ¿sí? Que es uno de los propósitos, instaura el sacramento de la Eucaristía, donde Él se hace presente en realidad a través del pan y del vino, que son elementos palpables. Entonces, el sacerdote al consagrarnos está mostrando al Señor. Aquí está el Señor, lo eleva, veámoslo. Él aquí está presente entre nosotros. Luego, lo comemos, lo bebemos. Otra forma sensible de percibir que ahí está el Señor. Con eso, a nosotros nos queda claro que ahí está el Señor. Tenemos clara su presencia entre nosotros a través de ese sacramento. Y con esos ojos podemos ver todos los demás sacramentos. Por lo tanto, los sacramentos, ¿sí? Al preguntarnos qué es un sacramento, hermanos, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. El Señor nos hace llegar su gracia, su vida divina a través de estos sacramentos. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Esto es, cada sacramento tiene su propio propósito. En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos. Los que son conocidos como sacramentos de iniciación, esto es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Ahí vemos en el bautismo que es que llega el Espíritu Santo a ti, entra en ti el Espíritu Santo y quedas iniciado. Para que tú sientas que eso entra, hay el agua que te vierten como lo hacía Juan Bautista en el río Jordán. Ese es el signo con el que tú ves que estás siendo bautizado, confirmado, pues el golpe, el ligero golpe que nos da el obispo para confirmarnos, que nos sentimos que estamos confirmados, la Eucaristía, etcétera. Tenemos los sacramentos que se llaman de misión, el matrimonio, la orden sacerdotal, para que veamos que estamos casados y Dios nos ha bendecido, se hace la celebración, la misa, todo esto de las arras, todo esto de los juramentos que hacemos ante el altar, y finalmente los que se llaman los sacramentos de curación, es la unción de los enfermos, donde ahí es ponerte el aceitito para que el aceite no tiene poderes curativos, es meramente un aceite con el que te untan que a ti te queda claro que ahí está el Señor contigo, etcétera, sientes su presencia, y el de la confesión o penitencia, en el que tú, al llegar arrepentido de tu pecado, pides perdón a Dios, Dios te perdona, pero el signo evidente es que lo confieses, lo digas, te hinques ante un sacerdote que es otro ser humano pecador como tú y que tú con la humildad que Dios te pide, confiesas tus pecados. Entonces, estos son los 7 sacramentos que los podemos ver bajo esa perspectiva, que tienen un signo sensible, un signo palpable y a través de los cuales el Señor nos comunica su gracia y su vida divina.
Específicamente, hermanos, el sacramento de la reconciliación, también llamado confesión o penitencia, es el medio instaurado por Jesucristo para que los fieles reciban el perdón de Dios por los pecados cometidos después del bautismo. ¿Por qué? Porque al ser bautizados, el alma del bautizado queda totalmente limpia, está en un estado de pureza, que si en ese momento falleciera iría directo al cielo, ¿va? Pero después del bautismo, los hombres somos de naturaleza pecadora, cometemos pecados, y viene este sacramento de la reconciliación que restaura así la gracia divina y la comunión con la Iglesia. Según las enseñanzas recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, este es considerado un sacramento de curación que sana el alma herida por los pecados cometidos. Entonces ahí tenemos a un hombre pecador que rompe su relación con Dios, daña su relación con Dios a partir del pecado. Vamos a ver entonces qué es el pecado. La pregunta aquí se impone, ¿y qué es el pecado? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, esta nos enseña que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Esto es, tú ya no buscas la vida en el amor del Señor, sino te despegas del Señor por amor a otros bienes, bienes mundanos, como pueden ser, qué sé yo, bienes materiales, otra serie de pasiones que puedas tener, vicios, etcétera, que te apartan de Dios. Y faltas ese amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, así nos lo define San Agustín. De Hipona también tiene elementos de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. El pecado, dice más adelante el catecismo, es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, dice el Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo así conocer y determinar el bien y el mal. Que ese es el pecado original, hermanos, de nuestros padres, Adán y Eva, cuando la serpiente les dice que coman del fruto, porque entonces serán como Dios. La tentación fue grandísima, ser como Dios. Y es una tentación, hermanos, que tenemos en la actualidad, ser como dioses. Yo no necesito a Dios, yo a través de la ciencia, yo a través de la tecnología, yo a través de mis propias capacidades, de mi propio poder, de mi propia inteligencia, puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo y volteo a Dios para otro lado. ¿Sí? El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Muy bien resumido por San Agustín de Hipona. Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Te amas tanto a ti mismo, te exaltas tanto a ti mismo que acabas despreciando a Dios. Te pones por encima de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Jesús fue obediente, como nos dice la Escritura, y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y él sabía por lo que iba a pasar y en obediencia pasó por ello. Ese es el otro extremo. La obediencia es el lado contrario del pecado. Hay diversos pecados, hay una diversidad de pecados. También nos sigue enseñando el catecismo
que la variedad de pecados es grande, es muy amplia. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. ¿Sí? Así nos dice San Pablo. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y San Pablo nos pone una lista muy concreta de acciones muy concretas, conductas, actos muy concretos, sí, que son pecado y que nos apartan definitivamente de Dios. Hay diferentes gravedades de pecado, no todos los pecados son iguales, ¿sí? Hay el pecado mortal y el pecado venial. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña también que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El hombre prefiere otra cosa que no sea Dios, y por preferir esa cosa inferior siempre a Dios, comete un pecado mortal que rompe definitivamente la relación de amor con el Señor. También está el pecado venial, que es un pecado de menor gravedad y que el pecado venial deja subsistir la caridad, o sea, deja subsistir el amor, o sea, no rompe el amor, aunque ofende a la caridad y la hiere, ¿sí? No la rompe, pero esta queda herida, queda manchada, esta relación de amor con nuestro Creador. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, esto es el amor, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Esto es, nuevamente tiene que venir una nueva acción de reconciliación nacida de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que esta iniciativa, esta acción, haga una conversión del corazón que se realiza en ese marco, en el sacramento de la reconciliación, porque es una relación que está rota, una relación con el Señor. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve, ¿sí?, la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Y aquí, hermanos, vamos a ver que hay elementos que pueden, la forma en que se comete el pecado también influye en que éste sea mortal o venial. ¿Va? Vamos a ver. Para que el pecado sea mortal, hermanos, se requieren tres condiciones. Cometerlo con tres condiciones. El pecado es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Primero tiene que ser un acto en materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es, tú sabes plenamente que eso que estás cometiendo, eso que vas a cometer, es un pecado grave. Y además, deliberadamente y sin presiones, conscientes en cometerlo. Aceptas cometerlo de manera consciente. ¿Va? La materia grave, bueno, vamos viendo qué es la materia grave. Esta es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. Los actos de materia grave son: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? La gravedad de los pecados es mayor o menor, o sea, un asesinato es más grave que un robo, o sea, no todos son
de igual gravedad, pero esos son los pecados en materia grave. Entonces, si tú piensas hacerlo, lo estás cometiendo, matar, adulterar, robar, levantar testimonio falso contra el prójimo, ser injusto con el prójimo, no honrar a tu padre y a tu madre, estar diciendo por ahí quejándote que tus padres arruinaron tu vida y que tu papá era un alcohólico que los abandonó, estás faltando al, al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre y es un pecado grave. ¿Sí? Bien, entonces, esos son las acciones de materia grave. Ahora, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Esto es, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto. Claro que es difícil que alguien ignore que matar, robar, adulterar, levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, no es un acto grave, ¿va? Entonces, también tiene que ser plenamente consciente y estar en pleno consentimiento, presuponiendo el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal, ¿sí? La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón, ¿sí? No disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado, ¿sí? La ignorancia afectada, bueno, es que no matarás, es cuando yo deliberadamente con un arma mato a otro, pero el aborto en ciertas condiciones no es matar, eso no es pecado, eso es ignorancia afectada, estás buscando justificar tu acción a sabiendas de que esta es una acción grave. ¿Sí? Y el endurecimiento del corazón, pues me vale, eso dicen nada más, para manipularte y tal y cual. Entonces, esas cosas aumentan, ¿sí? El carácter voluntario del pecado. En este marco de pecado, en este marco en que estamos rompiendo nuestra relación con Dios, estamos dejando a Dios a un lado, que elegimos hacer actos que nos apartan de Él y lo elegimos con plena conciencia de lo que estamos haciendo y consintiendo deliberadamente en ello, viene Jesús y trae el perdón al mundo. ¿Sí? ¿Cómo empieza a traer ese perdón al mundo? Perdonando Él los pecados. Son muchos los textos de los evangelios que nos presentan a nuestro Señor Jesucristo perdonando los pecados. Vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, a Jesucristo diciendo, por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Pero como vemos en este texto, hay un arrepentimiento de esta mujer y una conciencia de ella, de que ella ha cometido faltas graves. Por eso, en ese arrepentimiento, a partir de eso es que Jesús, nuestro Señor, la perdona sus pecados, mostrando que Él es el perdón de esos pecados. Jesús, dice el Evangelio de Mateo, Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Aquí Jesús nos está demostrando a través de un milagro, nos está demostrando que Él tiene el poder de perdonar pecados, porque le había dicho al paralítico, tus pecados son perdonados, lo criticaron, los que lo oyeron, lo critican, ay, ¿quién es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y les dijo, bueno, ¿por qué piensan eso?
Es más fácil decirle a alguien, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y camina, ¿va? Y entonces, para que vean, el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, tiene el poder en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Y este tomó, ¿sí? Su camilla, se levantó y se fue a su casa, demostrando con ello que Él es Dios y que Él tiene ese poder de perdonar pecados. Y también en el Evangelio el Señor faculta expresamente a sus apóstoles para que tengan el poder para perdonar los pecados. Dice así en el Evangelio de San Juan, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis, los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto es, les da ese poder, pero aquí tenemos que observar un detalle, hermanos. Les dice, recibid el Espíritu Santo. Esto es, a ti no te está perdonando los pecados un hombre a partir de su criterio de hombre y de su naturaleza pecadora. Es el Espíritu Santo que vive en él, inspirado en eso, el que hace esa acción de perdonar. El sacerdote es un intermediario, un transmisor de esto. Con eso, nuestro Señor Jesucristo deja instaurado el sacramento de la reconciliación. ¿Va? Repetimos una laminita del principio que nos define el sacramento de la reconciliación, también llamado confesión o penitencia. Es el medio instaurado por Jesucristo para que los fieles reciban el perdón de Dios por los pecados cometidos después del bautismo, restaurando así la gracia divina y la comunión con la Iglesia. Según las enseñanzas recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, este es considerado un sacramento de curación que sana el alma herida por los pecados cometidos. ¿Ah? ¿Qué nos dice el Catecismo acerca ya específicamente del sacramento de la reconciliación? Dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Aquí la iglesia nos enseña que con el pecado no solo hemos ofendido a Dios, sino ofendemos también a la iglesia, esto es, a toda la comunidad de hermanos que estamos en la iglesia, a toda esa comunidad hemos ofendido con nuestros pecados. ¿Sí? El nombre de este sacramento se llama de varias maneras. Primero se le denomina el sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Es un sacramento de conversión, te regresa al Señor. Se le denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Aquí guardémonos esta palabra mucho en la cabeza, reparación por parte del cristiano pecador. Ahí nos agrega un elemento que no solo es el arrepentimiento, sino se está agregando la reparación del daño que causamos con nuestros pecados. Se le denomina sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Esto es, no solo es decir, sí, robé, ¿verdad? Vengo a pedir perdón a Dios, ya no es decir nada más, ya estoy arrepentido, ya no, tienes que decirlo, robé. Tienes que decirlo con todo ese arrepentimiento y confesarlo humildemente y totalmente arrepentido ante un sacerdote que a fin de cuentas es un hombre como tú, pecador como tú.
pero a través de él el Señor te va a dar la absolución que te va a restaurar a la gracia. Entonces es necesario que tú lo digas, lo confieses, lo hables, ¿sí? Que es lo que mucha gente se resiste. O sea, ¿por qué me he de confesar yo con otro que es tan pecador como yo? Por eso, como un signo de humildad, ¿sí? Es que reconoces y confiesas tus pecados. También se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Con una verdadera confesión, que haces verdaderamente arrepentido de lo que hiciste, con ese propósito de no volver a hacerlo. La absolución que Dios te da, el perdón que Dios te manda, te da una paz, pero una paz que solo Dios te puede dar, una paz que el mundo no te da. No la vas a encontrar en nada en el mundo, esa paz que solo Dios te puede dar. Se le denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dice, dejaos reconciliar con Dios, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Si tienes algo en contra de él, deja tu ofrenda en el altar. Dios te espera y te pide que primero te reconcilies con tu hermano. Haz las paces, arrepiéntete de lo que hiciste y en ese momento Dios acepta tu ofrenda. Mientras no estés reconciliado con tu hermano, y no quiere decir aquí solamente tu hermano de sangre, con cualquiera con el que tengas una rencilla, un pleito, Dios primero quiere que te reconcilies con él, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer el penitente? Perfecto, ya pequé, ya cometí mi pecadote, ¿va? Ahora me quiero ir a confesar. El primer acto del penitente es la contrición. Nos dice el catecismo, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Aquí tiene varios elementos esta actitud de contrición. Primero es un dolor del alma. Te pesa haber hecho lo que hiciste, lo que hayas hecho. Te pesa haber robado, por ejemplo, ¿sí? Una detestación, esto es, detestas, ya no aceptas el pecado cometido, ¿sí? O sea, la odias, te choca haber pecado y tienes una resolución de no volver a pecar, de no volverlo a hacer, porque lo entendiste, entendiste el daño que hiciste, que le hiciste a ese hermano contra el que pecaste, que te alejaste del Señor. Por lo tanto, si ese entendimiento, ese arrepentimiento es sincero, viene acompañado con una resolución de no volver a pecar, ¿sí? Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad o de amor, viene de Dios. Semejante contrición, perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Viene esa contrición perfecta, pero ¿sí? Si viene de Dios, es contrición perfecta. ¿Va? Y tiene que ir acompañado de la resolución de irte a confesar tan pronto como sea posible. Tienes que ir a buscar esa confesión y hacerla. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecado. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves,
pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Esta contrición imperfecta también viene de Dios, pero también nace de la reflexión que haces, ¿sí? Que te das cuenta de la fealdad del pecado que cometiste, de que tienes miedo a la condenación eterna, de todas esas consecuencias que va a traer a ti. Entonces dices, ok, ya me di cuenta, esto está mal, me arrepiento, tengo la firme resolución de no volverlo a hacer y voy a buscar el sacramento de la reconciliación. Luego viene la confesión de los pecados. La confesión de los pecados, acusación, también se le llama, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. ¿Verdad? El que tú digas lo malo que hiciste, de por sí, como nos dice aquí, ya te alivia, ¿sí? Ya facilita tu reconciliación, sientes que desahogaste, que estás sacando un peso, un algo que estás sacando de tu corazón, de tu alma, que te está torturando, ¿verdad? Luego al confesarlo estás asumiendo la responsabilidad de lo que hiciste y estás abriéndote, ¿sí? A la posibilidad de ese nuevo futuro sin ese pecado. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Anotemos la palabra seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Esto es, ¿va? Tienes que haber examinado tu conciencia seriamente. Y aquí qué bueno que se agrega esta palabra porque a veces los seres humanos tenemos el reflejo de ser indulgentes, de justificarlos. Bueno, sí robé, pero es que fue por hambre. No, o sea, robaste. Tienes que estar consciente de que cometiste una falta grave. Dios lo tomará en cuenta para la gravedad del pecado, si fue por hambre, fue por otro, pero tú tienes que tener conciencia de que robaste, ya. O sea, no trates de disminuir tus faltas a través de esas causas, de esos pretextos, por llamarlos de alguna manera, y confiesa no solo los pecados que hayas cometido públicamente, sino los que hayas cometido en secreto. También te dice el Señor, confiésalos abiertamente, sácalos de tu alma. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Esto es, fíjate qué cosa tan maravillosa. A partir de tu confesión, de que tú empiezas a vivir en paz, de que empiezas a recibir la misericordia del Señor, a vivirla en carne propia, esa misericordia, te hace que tú a la vez seas misericordioso con tus hermanos. Y es muy posible que, como nos dice aquí, aquellos que no somos misericordiosos con nuestros hermanos es porque no hemos sabido apreciar la misericordia de Dios en nuestra vida y la misericordia que nos tiene a partir del sacramento de la reconciliación. Seamos conscientes de esa misericordia y que estamos siendo perdonados de nuestros pecados, por graves que sean, única y exclusivamente por la misericordia de Dios, que no está obligado a perdonarnos de ninguna manera. Lo hace por pura misericordia y amor a nosotros.
Y aquí viene otra parte de los actos del penitente, que es la satisfacción o la penitencia o la reparación. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para reparar. Por ejemplo, restituir cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución, ojo con esto, hermanos, quita el pecado, pero no remienda todos los desórdenes que el pecado causó. Esto es, no repara los daños. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Esto es, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia, que te va a imponer el sacerdote. Pero, como dice al principio de este artículo, hay que reparar el daño que hiciste con tu pecado. ¿Robaste? Restituye lo robado. Aquí viene algo muy difícil para un pecado que muy comúnmente cometemos. Dice restablecer la reputación del que ha sido calumniado. Si tú con intención has hablado mal de algún hermano, no basta solo arrepentirte, ir, confesarte, recibir la absolución, sino reparar su reputación. Esto es, ante las mismas personas que calumniaste a tu hermano, restablecer su reputación diciendo, no es verdad lo que dije, ¿sí? Lo calumnié. Ya me confesé, Dios ya me perdonó, pero estoy reparando el pecado que cometí, restituyendo su reputación. Eso, eso te restablece absolutamente la gracia de Dios, te restablece en su gracia, te restablece una paz que Dios te regala por eso que es enorme, gigantesca. En la confesión de los pecados, la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual, no nomás no verlo como algo punitivo, sino busca su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. No exagerar, no poner penitencias exageradas, pero tampoco ser, digamos, un barco, ¿verdad? Pues, de que se la dejas fácil. No, tiene que tener en cuenta la situación del personal y buscar su bien espiritual. Servicios al prójimo, bueno, puede consistir, perdón, en la oración, haz oración, en ofrendas que ofrezcas, en obras de misericordia, ponte a dar caridad, a visitar enfermos, etcétera. Servicios al prójimo, privaciones voluntarias de algo. A ver, bueno, a ti te encanta tomarte tu cafecito y todo, pero prívate de eso, deja de ver telenovelas y series, o sea, prívate de algo de manera voluntaria, ofrece sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos de llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados. Una vez por todas nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Y este acto de cumplir esta penitencia cierra el ciclo de la justicia. Ahí también se hace justicia por el pecado cometido. Si tú sufres una penitencia, ¿sí? En revisión de los pecados que cometiste. Los efectos del sacramento, bueno, ya pasaste por este proceso que como estamos viendo, hermanos, cuando es una confesión bien hecha, un sacramento de la reconciliación sinceramente llevado con todos estos requisitos y condiciones que nos pone aquí, vamos a tener unos efectos maravillosos en nuestra vida. Nos dice el catecismo, toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios.
En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. ¿Quieres vivir así? Con paz, la paz de Dios, con tu conciencia tranquila, nada que te perturbe y un profundo consuelo espiritual. Dios nos lo pone a nuestro alcance a través del sacramento de la reconciliación debidamente ejercido. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual. Vas a ser otro, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Vivir así es posible, hermano. Está a nuestro alcance. El Señor lo pone a través de este sacramento de reconciliación. Este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. Yo me pongo de chismoso ahí con los cuates de la iglesia, pues se va a romper esa comunión que tenemos. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, sino también tiene un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena, porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Por eso que Dios ya te perdonó y que ya reparaste el daño, no vas a ser juzgado nuevamente por Dios. En resumen, proceso para el sacramento de reconciliación, pues vámonos a la escuela primaria, a nuestro catecismo de cuando éramos niños, y ahí nos dicen que el primer paso es hacer un examen de conciencia, como hemos dicho, un examen serio de conciencia, un examen donde no haya tanta autoindulgencia para nosotros. Muy bien. Contrición y arrepentimiento por los pecados cometidos. Esto es, entiendo el mal que hice, entiendo y acepto que eso que hice está mal, y a partir de ese entendimiento tengo la resolución de no volver a hacerlo. Porque si no, quedamos en una situación que luego nos platican los padres, ¿verdad? De que las personas luego nos estamos confesando siempre del mismo pecado. Eso quiere decir que no hubo una contrición, un arrepentimiento sincero. No lo hay. Estamos reciclando el mismo pecado y vamos a cumplir el requisito de confesarnos, nada más. La confesión de los pecados ante el sacerdote es fundamental, ir y confesarlos con todas sus letras, con todas sus palabras. ¿Sí? Ante el sacerdote, no como esas personas que piensan, no, yo me confieso con Dios, él sabe, no. Hay ese acto de humildad que tienes que ir con el sacerdote a confesarlo. Reparar los daños en la medida de lo posible, repara los daños. Y si no puedes reparar los daños con la persona con la que pecaste, por la razón que sea, ya murió, por la razón que sea, repáralo con otros, con obras de caridad, con obras de misericordia, repara con otros, pero siempre repara los daños de los pecados que cometimos. Cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote confesor. Si él generalmente te dejan oraciones ante pecados veniales, pero si vamos a rezarlos nomás así, Padre nuestro que estás en el cielo, y ya, no, vamos a orar con esa intención, ¿sí? De cumplir esa penitencia con Dios, hacer esa oración profunda, ¿verdad? Y
partir de ello, hermano, pues hermana, obtener la paz, la tranquilidad de conciencia y el consuelo espiritual que solo Dios nos puede dar. Ojo, la paz, la tranquilidad de conciencia y el consuelo espiritual que solo Dios nos puede dar. No la confundamos con la paz, la tranquilidad, etcétera, que nos da el mundo y sus cosas materiales. No, o sea, nada que ver con la que Dios nos puede dar. ¿Va? Pues bien, hermanos, muchísimas gracias. Hasta aquí llega la cápsula del día de hoy, donde le decimos gracias, Señor, por tu perdón, tu consuelo y tu paz. Y vayamos prestos, ¿sí? Prestos rápido a buscar ese perdón que solo el Señor nos puede dar. ¿Va? Pues muy bien, hermanos, muchas gracias por su asistencia. Como dice Esperanza en la cápsula anterior, se vale opinar. ¿Con qué se quedaron hoy? ¿Qué dijeron? Los que me conocen en el curso ya saben de qué se trata, ¿sí? ¿Qué ven? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué vieron de la reconciliación? ¿Qué se les queda con esto que han escuchado hoy? ¿Quién nos dice? A ver, Yo, por favorcito. adelante, Francis, por favor. Es un sacramento muy, muy especial, un regalo muy especial y que muchas veces no lo seguimos al pie, como dice aquí, vamos, confesamos los pecados, en fin, no. Yo creo que este resumen que nos acabas de dar ahorita, pues vamos a repasarlo detalladamente para prepararnos a hacer esa reconciliación tan bonita. Es un regalo tan hermoso de reconciliarnos con nuestro Padre, que no nos debemos privar. Lo tenemos a la mano. Hay que tomarlo y hacerlo de la mejor manera para obtener esa paz, esa gracia de conciencia que solamente Dios nos puede dar. Efectivamente, Francis, muchas gracias, muy bien entendido y sobre todo muy bien expresado. El sacramento de la reconciliación es un regalo, como muy bien lo has dicho. Nosotros somos los que ofendemos a Dios y Dios no tiene la obligación de perdonar. Exacto. Nos perdona por amor y por misericordia y nos regala el sacramento de la reconciliación para hacerlo. Es un regalo que debemos valorar y ejercer. Muy bien, Francis. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más? No se Yo los amontonen, por favor. mira, Adelante, Lidia Marta, por favor. mira, ahorita me has hecho recordar tanto lo valiosísimo de este sacramento, que como todos los sacramentos, que fue Jesús el que los instituyó. Y los 5 pasos que hay que dar, que ahorita ya nos lo explicaste perfecto. Fíjate que en los niños se hace un ejercicio que a mí como adulta también me sirve cuando me voy a confesar. Y son con mímica con los niños, ¿sí? El examen de conciencia, les pedimos que se toquen la cabecita y piensen, ¿qué pecados tengo? Entonces, cuando voy a confesarme, pues hago mi examen de conciencia, ¿no? Luego, Perfecto. este, el dolor de los pecados, la contrición. Entonces hacemos así que nos duele el corazón. Conciencia, dolor de los pecados. Luego, ir a confesar los pecados al sacerdote, decirlos al sacerdote, que no los podemos mandar por ningún medio, ni por teléfono, ni por nada. Decirlos, enfrentarnos al sacerdote y decirle, entonces hacemos la mímica de que estamos hablando. Luego, el propósito de la enmienda. Voy a cumplir, porque me arrepentí, porque lo confesé. Y luego, pues el propósito de ya no volverlos a hacer y pues, cumplir la penitencia. Entonces, con la mímica sirve mucho. Pensar en qué pecados tuve, dolor, ¿por qué pecado? Confesar, cumplir con la penitencia y irnos tan contentos, tan tranquilos, porque ya confesamos nuestros pecados.
Entonces, a mí me ha servido mucho ese ejercicio que hacíamos con los niños, porque verdaderamente son los 5 pasos que hay que hacer. Y con estos 5 pasos, yo me recuerdo a veces, bueno, cómo va. Entonces empiezo yo, no por los ejercicios en la iglesia, ¿no? Pero me voy acordando de todo esto. Y es muy bonito este sacramento. Es bellísimo porque como tú nos comentabas, nos da esa paz tan grande. Y además que, pues tú ahorita nos decías que a veces le reciclamos, otra vez decimos y decimos y decimos los pecados. No, porque una vez confesados los pecados, ya no nos tenemos que repetir, es que fíjese que robé, y es que fíjese que robé. No, 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 porque ya desde la primera vez que lo confesaste, ya fue perdonado. Entonces, ya con tu propósito de enmienda, pues ya no lo vas a decir. Si decías mentiras, pues cada día vas a ir diciendo menos mentiras, hasta que llega un momento en que pues, ya no dices mentiras, porque sabes que tú hiciste ese propósito y te llenó a hacerlo. Entonces, pues es un sacramento tan bello que Dios, ¿cómo? Pues no es como, es que nos conoce, sabía que lo íbamos a necesitar para reconciliarnos y volver a la gracia que Él nos da y la paz que solamente Él nos puede dar. Entonces, pues te agradezco mucho porque me encantó Muy bien, recordar Lidia esto. Marta, muchas gracias. Solo una aclaración. A lo que se refieren los padres cuando que me han comentado eso, de que se confiesan del mismo pecado, es que lo vuelven a cometer. No es que Ah, correcto. confiesen siempre el mismo. Tú has hablado de un Bueno, pecado, por ejemplo, mentiras, ¿no? Ay, padre, vengo, me confieso, mentí, ya explica la situación, lo Luego absuelve. vuelvo. Y a la siguiente es que cree, padre, volví a mentir. Y fíjate, bueno, entonces aquí lo que dicen los padres es que entonces no hay un verdadero propósito de enmienda. O sea, no Propósito hay de un verdadero enmienda, entendimiento de que hiciste mal y no hubo un cambio. sí. Entonces, ojo, La cosa ojo, es cambiar, estás la cosa es incurriendo en un grave peligro de estar viviendo en pecado, pese a sí, estar aparentemente confesado, reconciliado. ¿Por qué? Porque no hubo un propósito firme, una contrición firme y sincera, sí. dado Si que tienes lo eso, sí, volviste a hacer. El hombre es débil y sí, puedes pecar varias veces de lo mismo, pero ellos se refieren a personas que recurrentemente hacen lo mismo. ¿Sí? sí, Refieren a sí, ese. Digo, porque pues, un día a tienes lo razón. mejor te enojas con tu marido y le dices hasta de qué se va a morir, te confiesas, y pues pasa el tiempo y a lo mejor 10 años después se la vuelves a porque Pero hubo vuelve, una situación. vamos a Sí, pecar. o sea, eso es entendible, pero dice, no Sí, es entendible aquel que viene cada 8 días a confesarse de que mandó a no, no, volar a su... No, no, no. no, no. Son hechos diferentes. Muy bien, Lidia Marta, muchísimas Gracias, gracias. no, gracias, ¿Alguien Miguel. más? Yo, Adelante, Esperanza. no, pero sí hay personas que sienten una culpa tan grande por algún pecado que hayan cometido que aunque ya se fueron a confesar y ya Dios los perdonó, ellos sienten que todavía queda algo, como que vuelven a decirle al Padre ese mismo pecado y otra vez y otra vez. Como dice Lidia Marta, como que no sienten que de veras ya se les perdonó. Y eso sí sucede, por lo tanto, sí es, bueno, fue oportuno comentar eso, que hay que creerle a Dios que ya Y nos Dios, perdonó y sentir que ya volvimos a ser como recién bautizados. Por eso ajá, es el sacramento de la reconciliación, es volver a estar tan limpios y bonitos como recién bautizados. sí, claro, Así es es, verdad. Esperanza. Dentro de la psicología humana, el perdón obra en dos caras. El perdón es una moneda de dos caras. Una cosa que sucede con esas gentes es que no se perdonan a sí mismos. Vamos a decir, no sé, yo le saqué la lengua a Jesús, bla, 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 y me duele tanto que no me perdono yo a mí mismo de haberlo hecho. También puede haber otros mecanismos, por ejemplo, a mí me estafaron, ¿sí? Y yo insulté y agredí a las personas que lo hicieron. Lo que pasa es que no me perdono a mí mismo haber pasado como tonto porque me dejé estafar. O sea, hay muchos resortes psicológicos, muchas cosas que condicionan esas acciones en las personas, pero es porque no te has perdonado a ti mismo.
Y eso es algo, una situación que debes enfrentar como tal. Y debes enfrentarla. Tengo que perdonarme a mí mismo. Tú imagínate los pecados que hayas cometido contra tu mamá. Que tú le hayas hecho algo, que le hayas ofendido, lo que sea. ¿Te imaginas lo que vas a sentir? Y cada vez que te acuerdas, pues no, 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 perdónate a ti mismo. Dios ya te perdonó, a tu mamá también ya te perdonó. Ahora faltas tú. Sí, es Faltas tú, verdad. que como bien dices, hay que tener conciencia, creerle a Dios que ya me perdonó. Pero debes verlo desde la perspectiva en que tienes que perdonarte tú a ti mismo también, dentro de este proceso de perdón de los pecados. Que el remordimiento puede ser muy grande, depende de lo que hayas hecho y tú cómo lo percibas, ¿no? La gravedad que tú percibas acerca de este hecho. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. ¿Alguien más? ¿Sí? O ya nos vamos a la meme, cafecito y nos metemos al sobre. ¿Sí? Mira las caritas que pusieron, por supuesto que nos vamos al cafecito y a meternos al sobre. Un abrazo, hermanos, Muchas muchísimas gracias. gracias por su asistencia. Nos estamos viendo próximo martes en una nueva cápsula de fe. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Buenas noches, chicas. Gracias, Buenas buenas noches noches. a todos. Cuídense Gracias. mucho. Nos Chicos vemos. también. Gracias. Gracias. Adiós.